me tocó el patrón de diseño Composite, entonces pues voy a introducir, primeramente voy a introducir un poco acerca de qué es este patrón, de qué ejemplos tiene, cómo se puede entender más sencillo, ya que para el caso que elaboré para este parcial, eh, me costó un poco entender el patrón, entonces sigamos. Bueno, ¿qué es el patrón Composite? Muchas páginas, muchos artículos definen el patrón Composite como si fuera un árbol. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene muchas ramificaciones, una clase, pero que pero tienen como una función individual. Otras páginas deciden que el Composite funciona como si fuera una jerarquía militar, es decir, que primero estaba el general, luego estaban los coroneles, luego estaban los mayores, sargentos y luego están como los grupos, los cadetes, los regulares. Entonces desde más arriba se enviaba la función, es decir, la acción que tenían que hacer los demás, es decir, el general le enviaba que hacer a los coroneles, o a los mayores, o a los sargentos, o a los del squad, etc. El patrón Composite como tal tiene como una clase, por decirlo así, como una clase compuesta en la cual manda a hacer todas las cosas que se necesitan hacer, como en las hojas, en los objetos más pequeños, en las clases más pequeñas, que ya voy a definir con un ejemplo más adelante. Y por lo general estas se extienden con los objetos más pequeños, por así decirlo, de, de una misma clase, que en este caso puede ser una interfaz o una clase abstracta. Bueno, ¿qué ventajas tiene el Composite? El Composite tiene una ventaja muy particular y es que reúne todas las clases, por así decirlas, que se necesita para formar una clase compuesta. Es decir, que una clase compuesta se puede componer por una clase simple o por una clase compuesta. Y esta clase compuesta que se compone de la clase compuesta primaria se compone de otra clase compuesta externa que a la misma vez se compone de una clase simple y así sucesivamente. Entonces, cuando se necesita, por ejemplo, componer varias cosas o juntarlas, por ejemplo, para hacer un carro. Digamos que se tienen las partes de un carro, entonces es más sencillo utilizar el patrón de Composite teniendo las partes del carro, formando como la clase compleja, por así decirlo, y mandándole a hacer las acciones a las otras clases en este caso. Entonces suele ser más sencillo, no se lleva más código y la estructura es sencilla y ordenada como se puede entender. En la imagen presente hay un ejemplo de la estructura del Composite. Entonces, como lo he hecho primero hay una clase como compuesta, por decirlo así, en donde puede añadir pues las clases tipo leaf, o sea, las clases más simples. Estas clases simples, digamos, no tienen una función compleja, como su nombre lo puede indicar. ¿Qué significa esto? Digamos que se quiere hacer una casa. Entonces, si se quiere hacer una casa, ¿qué se necesita? Se necesita hacer ladrillos o se necesita hacer, digamos, el cemento. Entonces, digamos que yo quiero hacer una pared, entonces yo utilizo Composite para hacer la pared y yo utilizo el Leaf como mis ladrillos. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo juntar varios ladrillos para hacer una pared. O también puedo hacer, digamos, un conjunto de paredes, que también puede significar el Composite. Y así sucesivamente. Pueden haber varias cosas complejas juntas o que se entrelazan. Pues primeramente, aquí como se puede apreciar, se tienen por ejemplo lo de producto compuesto o producto simple. Entonces, si miramos la imagen de la derecha, ¿qué se tiene? Se tiene que se quiere completar un precio de 300, que en este caso es como la clase compuesta. Entonces, ¿qué lo compone? Lo compone en tres productos simples, uno de 150, otro de 100 y otro de 50. Entonces, si los junto, me van a dar un producto compuesto. Este producto compuesto pues sería la clase compuesta. Pero esta clase compuesta, a la misma vez que otro producto simple, me forman otra clase compuesta que es del nivel de, por ejemplo, de 900, de 400, que aparece ahí. Entonces, junto uno de 100, uno de 300, que es el que ya tengo, y esto forma una clase compleja. Pero a la misma vez, esta clase compleja forma otra clase compleja primaria, que se compone de otro producto simple.
Entonces, ¿qué significa? Que se unen y ya forman la clase compuesta de 900, que en este caso es el producto compuesto de 900, de 400 y de 300. Es decir, lo pueden formar tanto clases simples como clases compuestas. Ahora bien, lo que viene más importante en el parcial, que en este caso es el pattern design, en este caso es el caso. Entonces, como el contexto le indica, pues que se tiene que el reconocido multimillonario Elon Musk tiene un problema sobre cómo construir un cohete que tenga un propulsor, que en este caso es el M-Drive. El M-Drive es pues en este caso no es relevante, pero en contexto el M-Drive es un propulsor que permite alcanzar velocidades muy altas, casi no tan cercanas a la velocidad de la luz, pero sí por lo menos más cercanas a esa velocidad, o sea, entre un intervalo entre 100.000 y 300.000 kilómetros por segundo. El caso es que en el contexto, Elon Musk quiere construir ese cohete y que pueda llevar a la raza humana a Marte en un día. El problema es que Elon Musk no sabe cómo desarrollar un sistema para que el acoplamiento de estas partes sea lo más eficiente posible. Entonces, pues para este caso, que es el que yo quise realizar, pues se va a usar el patrón de diseño Composite para hacer la opción más viable de acoplamiento que se pueda tener para el cohete. Entonces, la primera solución que se puede tener en este caso, que es la solución más inerte, o sea, la que uno pensaría más rápido, en este caso sería tener una clase primaria que sea cohete y que se tengan 4 diferentes clases, que en este caso son las partes del cohete, pero que obviamente por relación de composición, ya que un cohete sin estas partes no sería un cohete, entonces funcionarían como atributos y las podría usar. El único problema de esto es que se me van más métodos para hacer eso, porque no tengo una clase de donde partan y utilizar esa clase para hacer solamente un método de ese tipo, sino que hay diferentes tipos. Hay el tipo M-Drive, hay el tipo primera etapa, segunda etapa o tercera etapa. Entonces el problema de esto es que se hacen 4 diferentes métodos para acoplar y 4 diferentes métodos para desacoplar. Entonces hay un claro ejemplo de lo que pasaría si se quiere llegar a una solución de este tipo. Ahora bien, viene la solución correcta, la que sería más de acuerdo con el patrón Composite. Entonces, ¿qué se tiene? Se tiene una clase abstracta que se llama acoplamiento. Esta clase a la misma vez pues extiende o hereda 5 clases, las cuales son el M-Drive, las cuales son primera etapa, segunda etapa, tercera etapa y el cohete. Entonces, a la misma vez la relación de cohete con acoplamiento pues sería de una interfaz al mismo tiempo, ya que el cohete necesita usar el método acoplar, que la tiene pues acoplamiento. Entonces, el cohete puede tener una lista de objetos de acoplamiento. ¿Qué significa? El cohete puede contener un M-Drive, acoplamiento puede contener en drive, primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, y todo eso lo puedo contener en una sola lista. Entonces, ¿qué significa? Que al método de acoplar yo le puedo pasar un componente de la clase abstracta. ¿Esto qué va a evitar? Va a evitar que yo tenga los 4 diferentes métodos de acoplar y 4 diferentes métodos de desacoplar, cambiándolo así a solamente 2 métodos y que el cohete, por decirlo así, tenga un solo contenedor de las partes y no se tenga que arraigar con más atributos. Esto lo reduce y es más sencillo y ordenado de ver a comparación de la otra, que sería más extensa aún. Ahora bien, después de ver toda esta estructura de lo que es el Composite y de lo que es de lo que fueron los ejemplos y de lo que fueron pues el caso como tal, ahora se va a pasar a hacer la vista del código que se usó para la resolución de este Composite, pues usando el mismo esquema del UML y usando una interfaz para que se pueda mostrar de forma más clara qué se quería hacer con este Composite. Bueno, ahora mismo estamos pues en la parte del código, ya como había mencionado anteriormente, y entonces tenemos lo siguiente. Bueno, tenemos esta imagen pues que nos recuerda lo del UML, entonces ya sabemos que la clase acoplamiento, que es una clase abstracta, salen 4 clases más que heredan de ella, bueno, 5 clases más que heredan de ella y una que la usa de interfaz. Entonces sale la del M-Drive, primera etapa, segunda etapa, tercera etapa y la del cohete.
que al mismo tiempo utiliza lo del método acoplar. Listo. Una vez sabiendo esto, pues ya podemos mirar el código. En el código cabe recalcar que para moderamiento de la interfaz se usó la variable estado acoplado para determinar si estaba acoplada o no, pues en el interfaz en este caso. Pero técnicamente se debió haber cambiado eso en el UML, pero como no lo vi necesario porque solamente se quería representar en la interfaz, pues no modifiqué el UML en ese estilo. Entonces, de igual forma, entonces se tienen dos variables. Muy bien, entonces se tienen los getters y los setters, los cuales, un momento, se tienen los getters y los setters, los cuales son de la cantidad de combustible. Obviamente, como el estado acoplado solamente depende de las otras, pues no es necesario hacerle un getter o un setter, pues, de la clase abstract y el método de acoplar. Muy bien, entonces luego se tiene la primera etapa, que es lo mismo, que hereda estos dos atributos y sale, bueno, por cuestión de orden debería mostrar primero lo del mDrive, es decir, acá. Listo. Entonces lo del mDrive, lo mismo, extiende acoplamiento, o sea que está heredado. Aquí de hecho me faltó colocar que esta variable es heredada. Entonces pues lo mismo, dos variables heredadas, una que es la de la fuerza, porque es un propulsor. Entonces lo mismo, getters y los setters de lo mismo, y el método acoplar, que sirve para acoplar y desacoplar al mismo tiempo, pues para la clase. Entonces esto lo hice con el punto de mirarlo bien en el modelamiento de la interfaz. Entonces bueno, esto es lo del mDrive. Primera etapa no cambia mucho, solamente que está la de cantidad de combustión, se implementa lo mismo. En segunda etapa es lo mismo, solamente cambia y se coloca el tiempo de despliegue, se usa lo mismo. Y lo de tercera etapa vuelve lo mismo, entran las mismas dos variables y se vuelve a cambiar lo mismo. Y para cohete lo mismo, se desarrolla la misma. Para cohete no es tan necesario, pero igualmente se tiene que tener. Y lo mismo, solamente pues cambiaría esta. Y de resto se tiene lo del método de acoplar, y lo del método de desacoplar. Listo. Como bien se sabe, como al mismo tiempo que hereda de la clase abstracta de acoplamiento, entonces se tiene que igualmente implementar lo del acoplar, pero en este caso solamente el método de acoplar. Aquí lo vuelvo a implementar, pero aquí lo implemento con un elemento. Y bueno, ya viendo todo esto, lo mismo, tiene una variable que tiene los componentes, entonces ya se puede pasar a mirar la interfaz y ya se puede probar. Ok, entonces la interfaz pues es un menú simple y pues pasemos a probarlo. Entonces vamos a compilar de que todo esté bien. Efectivamente todo está perfecto y vamos a correrlo. Listo, voy a agrandar un poco esto para que se vea más. Ahí. Entonces, ¿qué se va a hacer? Pues vamos a crear peso. Entonces vamos a crear el mDrive con fuerza de 500 newtons. Vamos a crear la primera etapa con esta cantidad de combustión. Creemos la tercera etapa, que lo del tiempo del despliegue, que sean 50 segundos por ejemplo. Y ahora sí bien lo de la tercera etapa, que es la fuerza de dirección, digamos otros 100 newtons. Entonces lo mismo, ya se crearon las cuatro y ya podemos volver al menú. Ahora podemos acoplar las piezas. Entonces digamos, yo quiero acoplar la primera fase, quiero acoplar el mDrive y bueno, voy a acoplarlas todas para que se pueda apreciar. Listo. Hay que ya se acoplaron todas, volvemos al menú, pero yo quiero desacoplar la tercera fase. Entonces bien, vamos a desacoplar tercera fase. Listo, desacoplamiento exitoso y volvemos al menú. Ahora bien, yo quiero asignar el combustible a las fases.
Entonces, ¿cuánta cantidad de combustible? Unos 120 litros. Y si ese volver al menú. Listo. Entonces, vamos a ver el acoplamiento. Entonces, como se puede ver, aquí está el pues lo del acoplamiento, que aquí se puede ver. Entonces, lo de la primera etapa que fue acoplado, lo de la segunda etapa que fue acoplado, digo, lo de la M-Drive que fue acoplado, y lo de la segunda etapa que fue acoplado. ¿Por qué la tercera etapa no la muestra? Porque yo ahora la desacoplé y no se muestra. Pero si es el caso de que yo la quisiera volver a acoplar, es decir, vamos al menú, vamos a acoplar la tercera fase. Listo, la acopló, volvemos acá y vamos a ver el acoplamiento. Ahora efectivamente muestra la tercera etapa acoplada, la primera etapa acoplada, el M-Drive acoplado y la segunda etapa acoplada. Y esto sería pues todo el menú, ya sería lo mismo de salir y el sistema sale. Esto sería todo pues con respecto al código y con respecto a lo que queda del parcial.